En el día 134 vamos a hablar de que con Dios es posible. Tenía 18 años cuando conocí a Jesús, cuenta un predicador, diciendo de la siguiente manera: recuerdo claramente una conversación que tuve con un líder cristiano poco después y le dije lo contento que estaba de no haberme convertido en cristiano antes, ya que había podido experimentar la diferencia entre la vida sin Dios y la vida con Dios. Pero él me señaló el error que cometí al pensar de este modo y apuntó que cuanto más rápido experimentemos la vida con Dios es mucho mejor. Ahora, al mirar atrás en mi vida, comentaba, veo la sabiduría de sus palabras y estoy tan agradecido con Dios de que nuestros hijos puedan mirar atrás en sus propias vidas y decir que nunca han experimentado un momento sin Dios en su vida. A lo largo de los años he entrevistado a cientos de personas que han encontrado a Jesús. Cuando comparan su vida sin Dios y su vida con Dios, transmiten una sensación de gran gozo y alivio, y a menudo lamentan no haber comenzado su vida con Dios antes. Somos creados para vivir en una relación con Dios. Sin eso, la vida nunca tendrá sentido. El estar con Dios es aún más importante que lo que haces por Dios. Con Dios, todo es posible. Si leemos Salmo 60, de los versículos 5 al 12, encontramos lo siguiente. Salmo 60, el músico principal sobre lirios, testimonio, Mictam de David para enseñar, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60 es claro también al decirnos ganar la victoria. La ayuda humana carece de valor si se compara con la ayuda de Dios. Con Dios, dice David, refiriéndose a las batallas físicas, obtendremos la victoria. El apóstol Pablo escribe que nuestras principales batallas no son físicas, no son contra carne ni sangre, sino contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6:12. David ora, líbranos con tu diestra, respóndenos para que tu pueblo amado quede a salvo, bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana, con Dios obtendremos la victoria. Busquemos ahora Juan 8 y leamos los versículos 12 al 30. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. San Juan 8, en sus versículos 12 al 30, nos habla acerca de complacer a Dios. ¿Te das cuenta de que puedes complacer a Dios? Jesús afirma: siempre hago lo que le agrada. Este debe ser nuestro objetivo en la vida, agradar a Dios. Jesús es el modelo para nosotros de una vida con Dios. Él declara: no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. Y añade: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. A lo largo de este pasaje descubrimos algo acerca de la relación de Jesús con su Padre. Jesús dice: sé de dónde he venido y a dónde voy. Muchas personas luchan en la vida porque no saben de dónde vienen o hacia dónde se dirigen. Y lo pasan mal por la falta de propósito y dirección en sus vidas. En una relación cercana con Dios puedes saber de dónde viniste y en última instancia hacia dónde vas. La relación de Jesús con el Padre también fue la fuente de su propósito y dirección día a día. Él declaró: no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Apunta: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Este es el ejemplo para nosotros de Dios estaba con Jesús y Jesús sabía que nunca estaba solo. No hubo nada que él hiciera sin Dios. Su deseo fue agradar a Dios en todo momento. Siempre hago lo que le agrada. Esto es lo que le dio a su vida tal poder y eficacia. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús no solo estaba con Dios, sino que era Dios. Jesús afirma 2 veces en el pasaje de hoy: yo soy. Las palabras traducidas yo soy son las mismas palabras que se usan en la traducción griega de Éxodo 3, 14 al 16. Allí Dios se reveló a Moisés como: yo soy el que soy. Este nombre vino a expresar la identidad de Dios y la cercanía de Dios con su pueblo. Jesús mismo usa este nombre. No poseemos existencia, nacemos y morimos. Recibimos nuestra existencia. Jesús es existencia. Jesús le está diciendo a la gente que Dios se ha acercado una vez más a ellos en él. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús apunta que tenemos la más clara demostración de su identidad cuando miramos a la cruz. Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy el que afirmo ser. Juan 8:28. Jesús tenía plena confianza en su propia identidad. La clave de su confianza e identidad radicaba en su relación con el Padre. Esto mismo también será verdad en ti al pasar tiempo con el Padre en oración, en adoración o en la lectura de las Escrituras. Crecerá tu sentido de identidad y confianza en Dios. Puedes saber de dónde vienes y hacia dónde vas. No importa lo que la gente diga acerca de ti, puedes caminar con confianza con la cabeza en alto. Tu identidad está en Cristo. Está arraigada en lo que Él piensa acerca de ti y su presencia contigo. Busquemos Jueces 18 y leamos los capítulos 18 y 19. Jueces 18 dice lo siguiente: Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron a su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí pasaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron:
¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta, pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, y conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim, y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, dos terafines y la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seáis nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, ¿tomasteis mis dioses que yo hice y el sacerdote y os vais? ¿Qué más me queda? ¿Por qué, pues, me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Jueces 19. El levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá,
y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá. Mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerar esto
tomad consejo y hablad. Jueces 18 y 19 también nos hacen la siguiente reflexión: hacer brillar la luz de Dios. Las atrocidades cometidas por el Daesh, como la decapitación y crucifixión de víctimas inocentes, el abuso en general de niños, el terrible mal de la trata de seres humanos y la esclavitud moderna, nos hacen ver que vivimos en un mundo oscuro, pero no vivimos sin esperanza. Con Dios la luz puede expulsar la oscuridad. Israel estaba en un período oscuro de su historia. El pueblo fue llamado a caminar en una estrecha relación con Dios, bajo el gobierno directo y el reinado de Dios como su rey. Si hubieran vivido así, no habrían necesitado un rey humano. Sin embargo, ahora vivían en el peor escenario posible. No vivían bajo el reinado del Señor, ni siquiera tenían un rey humano para mantener el orden y frenar el caos. Estos eran días sombríos. En aquella época no había rey en Israel. Se inclinaron a la adoración de ídolos. Leemos el relato terrible y perturbador de los malvados excesos en una tierra sin ley. La espantosa violación, abuso y disección de una mujer hizo que todo el que lo viera dijera: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. Aquel fue un tiempo de total oscuridad, de vida sin Dios. Por más terrible que fuera aquella atrocidad, no ha sido la única en la historia del mundo. Pueden ocurrir atrocidades terribles cuando una sociedad rechaza a Dios y a sus leyes, haciéndola presa a veces del caos más absoluto. En una entrevista se le preguntó al general canadiense Romeo Dallaire, quien formaba parte de la misión de la ONU en Ruanda, y fue testigo del genocidio, cómo todavía podía creer en Dios. Él respondió: yo sé que hay un Dios, porque en Ruanda le di la mano al diablo. Lo he visto, lo he oído y lo he tocado. Sé que el diablo existe y por lo tanto sé que hay un Dios. En el lenguaje bíblico, la oscuridad no es solo la noche, sino también las fuerzas del mal que pueden seducirnos y alejarnos de caminar en la dirección correcta hacia la luz de la vida. Jesús es quien trae luz a este mundo oscuro. Jesús se pone en el lugar de Dios con toda naturalidad y en una chocante afirmación asegura que Él es la luz del mundo. Juan 8:12. Un mundo sin Dios es un mundo en tinieblas, pero Jesús señaló: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando te vuelves a Jesús, sales de la oscuridad de la vida sin Dios a la luz de la vida con Él. Jesús nos llama de las tinieblas, el conflicto y la muerte, a la luz de la vida y el amor. Él le da sentido y dirección a tu vida. No solo eso, sino que cuando vivimos con Dios, buscando complacerlo, encarnamos juntos la luz de la vida para traer luz a nuestro mundo oscuro. ¿De verdad puedes marcar la diferencia en el mundo que te rodea? Tu vida en Cristo puede brillar como luz en medio de la oscuridad espiritual del mundo que te rodea. Como dijo Martin Luther King, la oscuridad no puede suprimir a la oscuridad, solo puede hacerlo el amor. El odio multiplica el odio descoyunta la personalidad y el amor la unifica de una forma sorprendente y eficaz. Señor, ayúdanos a ser una comunidad que trae tu luz a un mundo oscuro. Ayúdanos como individuos y como iglesia a vivir contigo, a complacerte y a traer la luz de la vida, el amor y el gozo a los que nos rodean hoy. Que Dios te bendiga.